Hola, soy Vladimir Miroshnichenko. Hace poco tuvimos una discusión con una persona sobre la responsabilidad de todos los ciudadanos de Federación Rusa. Si todos son responsables por ataque a Ucrania y por Putin. De hecho, yo quiero hacer un video sobre esto, pero lo voy a hacer en el futuro porque primero tengo que hablar con ustedes sobre la diferencia entre Putin y Pinochet. ¿Por qué? Porque esta persona me dijo, cuando yo dije que quizás tú no entiendes qué es vivir con la dictadura, él dijo que sí, yo entiendo, porque Chile también vivió la dictadura de Pinochet. Y sí, es verdad, yo no voy a decir que Pinochet no era dictador o algo así, por supuesto que Pinochet era dictador, pero tenemos que entender la diferencia entre la dictadura de Pinochet y la dictadura de Putin. Yo creo que sí, incluso si tú no eres chileno, deberías saber bastante sobre la dictadura de Pinochet. Así que yo creo que este video va a ser útil para todas las personas que hablan español. También un tema importante es por qué los rusos no pueden sacar a Putin del poder mientras los chilenos pudieron sacar del poder a Pinochet. Yo voy a hablar sobre varias diferencias entre estas dictaduras. Primero, la dictadura de Putin se pone más y más dura durante los años. El periodo más horrible de la dictadura de Pinochet era entre 73 y 75. En los años 80, Chile ya se convirtió en país, podríamos decir, casi democrático en el nivel personal. O sea, mientras esto todavía era la dictadura, todavía estaba gobernando la junta de Pinochet, pero si nosotros hablamos sobre la vida diaria, la gente vivía la vida normal. Y normalmente no se daba tanta cuenta que viven en la dictadura. Incluso muchas personas podían decir lo que piensan, con algunas excepciones. La dictadura de Putin inicialmente, bueno, desde por ejemplo el año 2000 hasta 2006, 2007, por bastante tiempo. Esto ni siquiera se decía tanto a la dictadura. Autoritarismo quizás, pero dictadura creo que no. La dictadura llegaba a los grupos diferentes a los grupos políticos diferentes en los años diferentes, porque las primeras víctimas de la dictadura eran los movimientos independentistas. Como ustedes quizás saben, quizás no saben, no sé, Rusia es una federación que tiene un montón de colonias, que tiene un montón de otros países dentro del territorio de Rusia. Entonces, la gente que era por independencia de sus países eran como las primeras, podríamos decir, víctimas. Ellos sintieron que ya viven con la dictadura antes de otros. Después esto llegó a anarquistas, después esto llegó a nacionalistas y así llegó hasta los liberales. De hecho, yo creo que liberales como, no sé, la gente como que apoyaba a Alexei Navalny o Fundación contra Corrupción, a ellos empezaron a sufrir relativamente hace poco. Después de 2022, Rusia ya se convirtió completamente en una dictadura donde tú no solo no tienes que decir algo en contra del gobierno, pero también tienes que decir algo a favor para poder seguir viviendo allá. Por lo menos si tú eres una figura pública. También hay que entender que la situación económica en Rusia se empeora con cada año. Y ustedes pueden decir, pero esto significa que los rusos deberían estar mucho más dispuestos a sacar a Putin del poder. No, no es así. Porque normalmente cuando tú, digamos, no tienes, no voy a decir no tienes nada que comer, probablemente no, pero cuando tú tienes que preocuparte qué tienes que comprar para comer, no solo para ti, pero para tus hijos, por ejemplo, ya no estás tan dispuesto a invertir tu tiempo en la lucha política. Y la gente ahora vive mucho peor que hace, por ejemplo, 10 años o hace 15 años. ¿Por qué las protestas mayormente pasaban en Moscú y San Petersburgo? Una de las cosas, una de las diferencias es que la gente en Moscú y San Petersburgo viven mucho mejor que en el resto
de Rusia. Así que esto también es la segunda diferencia. Por ejemplo, si comparamos esto con Pinochet, durante la dictadura de Pinochet, la gente vivía mejor con casi cada año. Y podemos decir que no vivían tan bien como antes de la dictadura, etcétera, pero por lo menos dentro de la dictadura, la gente en 88 vivía mucho mejor que en 85, en 85 mucho mejor que 80. En Putin todo es al revés. Tercera diferencia, que Pinochet tenía, podríamos decir, las reglas del juego. Tú sabías que tú puedes decir que no puedes, qué cosas están permitidas, qué no están permitidas. Estas reglas no se cambiaron tanto durante la dictadura. De hecho, se suavizaron, sí. Con Putin no es así. Con Putin puede ser que hoy una cosa está permitida y mañana ya no. Mientras con Pinochet podía existir la cultura política, por lo menos de derecha, con opiniones diferentes, con Putin esto no puede existir simplemente porque hoy algo está permitido y mañana eso está completamente prohibido. Como un ejemplo, que después de la Primera Guerra en Ucrania, la gente que era muy prorruso, muy en contra ucranianos, etcétera, ellos eran en la relación muy buena con el gobierno ruso durante 2014-2015 y después, por alguna razón, Rusia decidió que esta gente ya son extremistas. Entonces, tú no tienes las reglas del juego, esto es el problema. Entonces, al fin tú no puedes hacer ninguna actividad política y entender que no te va a pasar nada. Cualquier actividad política puede ser permitida hoy y no permitida mañana. La cuarta diferencia entre, no entre Putin y Pinochet, digamos, sino entre Rusia y Chile son las tradiciones de la democracia. Chile era un país democrático por muchísimos años, quizás por siglos, porque incluso si nosotros hablamos sobre Chile prehispánico, allá habían tradiciones de la democracia. Si nosotros hablamos sobre Chile como colonia de España, por supuesto que muchísimo menos que antes o después de la colonización, pero por lo menos había algo. Y si hablamos sobre el Chile moderno, Chile postcolonial, Chile era un país democrático. Entonces, la dictadura de Pinochet para mucha gente parecía como una desviación del camino normal y volver a normalidad significaba volver a la democracia. En Rusia no es así. En Rusia, desafortunadamente, la normalidad no es la democracia. Durante toda su historia, Rusia era una dictadura. La dictadura de zares, la dictadura de secretarios generales del Partido Comunista y después la dictadura de Putin. Bueno, podemos decir que Yeltsin era demócrata. De verdad, no estoy muy de acuerdo con esto, pero ok, podríamos decir que Gorbachev y Yeltsin eran demócratas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Menos que 20 años de la democracia y todo el resto de la historia la dictadura. Entonces, exactamente la democracia era una desviación del camino ruso. Y yo creo que eso es bastante importante, que es la normalidad de cada país. La quinta diferencia, ahora va a ser un poco difícil de entender, pero les explico. Cuando Pinochet decidió dejar su puesto, todavía no existía el caso de Pinochet. ¿A qué yo refiero? Después de que Pinochet se fue del poder, muchos de los miembros de su gobierno, muchos de los miembros de Junta de Pinochet, fueron detenidos y fueron puestos a cárcel. Todos saben sobre Punta Peuco y también hay algunos otros casos. Y yo creo que esto también hace la diferencia. Si ustedes me preguntan a mí, yo puedo decir que esto es una decisión bastante difícil que hacer en el caso que el dictador se va de su puesto. De un lado, quizás algunos quieren hacer la venganza a los miembros de su gobierno para que otros no construyan la dictadura. De otro lado, si tú haces esto, otros dictadores van a ser muy motivados nunca irse del poder.
Y no solo los dictadores. Bueno, Pinochet al fin murió en su cama, entonces no le pasó casi nada. Pero los miembros de su gobierno sí. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con los miembros del gobierno de Putin? Por supuesto, van a hacer todo para que él no se vaya del poder. Entonces, de verdad, muchas cosas entre las dictaduras de Pinochet y Putin son parecidas. Muchas. Pero hay que entender que no son iguales, no son idénticos y tú no puedes comparar estas dos dictaduras. Se puede hacer un análisis y entender por qué era posible sacar a Pinochet del poder y por qué no es posible quitar el poder de Putin. Ojalá que les expliqué más o menos bien y que me van a entender. Muchas gracias por verme. No olviden suscribirse. No olviden a dar un like si les gustó el video o dislike si no les gustó. Y vuelvan pronto. Nos vemos. Chao.